Vamos a conversar con la meteoróloga Cindy Fernández sobre lo que ha pasado este fin de semana. Buenos días, Cindy, conversando para toda Latinoamérica a través de News. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo muy bien. ¿Ustedes? Muy bien, muchas gracias. ¿Nos podría explicar qué fue lo que sucedió y si son acontecimientos anómalos para las características climáticas de Buenos Aires, lo vivió el fin de semana? Bueno, mira, Argentina es un país que suele tener una gran cantidad de tormentas muy intensas, incluso solemos tener hasta tornados muchas veces, pero esta tormenta en particular tuvo algunas características que la hicieron bastante excepcional. Podemos hablar de una de las tormentas más intensas de las últimas, me atrevería a decir, de la última década. Lo que hubo fue un sistema de tormentas que era realmente muy amplio y muy intenso, que avanzó desde el norte de Patagonia hasta el sur del litoral durante el transcurso del día sábado. Estas tormentas se caracterizaron principalmente por las fuertes ráfagas de viento que tenían asociadas. Hubo registros de vientos oficiales, por ejemplo, en la ciudad de Bahía Blanca, de más de 150 kilómetros por hora, mientras que en la ciudad autónoma de Buenos Aires, los vientos estuvieron entre los 100 y los 135 kilómetros por hora. Y este sistema no solamente afectó a Argentina, porque luego de afectar a la ciudad de Buenos Aires, parte de este sistema avanzó sobre el Río de la Plata, se intensificó aún más y avanzó sobre la costa uruguaya, generando vientos de hasta 170 kilómetros por hora, ¿sí? Donde ha habido también en Uruguay, se han registrado grandes pérdidas y daños, y tenemos que lamentar algunas víctimas fatales también. Así que es un sistema realmente excepcional lo que ha ocurrido, y un detalle no menor es que este sistema de tormentas era muy grande. Hubo un momento en el que el sistema comenzaba sobre el Océano Atlántico al sur de la provincia de Buenos Aires, cruzaba toda la provincia de Buenos Aires, parte del litoral, y llegaba hasta el norte de la provincia de Córdoba. En longitud, este sistema, estamos hablando de unos 1.500 kilómetros aproximadamente, así que era muy, muy grande, y a su paso iba generando estas lluvias torrenciales y sobre todo estas ráfagas que generaban daños. Claro, efectivamente el fuerte temporal azotó también buena parte de Uruguay en la madrugada del domingo y dejó como resultado a 2 personas fallecidas, entre ellas un menor de edad de 8 años en el departamento de Colonia, quien falleció tras la caída de un árbol por precisamente estos fuertes vientos sobre una cabaña. La otra víctima era un hombre de 20 años que perdió la vida luego de recibir un impacto también de un árbol mientras conducía una moto por las rutas de la localidad. Entonces estamos hablando efectivamente de un fuerte temporal cuyas condiciones climáticas o las condiciones climáticas que permitieron que se desarrollara son posibles de ver más frecuentemente. ¿Qué dice usted respecto de las condiciones climáticas que generaron finalmente que esta tormenta fuera de las características que la vimos? Si nos remitimos a lo que son los datos meteorológicos y los estudios que se han hecho en nuestra región, sí, estos eventos se han vuelto mucho más frecuentes, mucho más recurrentes, y también se están intensificando, sobre todo en lo que es la zona del litoral y parte de la región pampeana. Y se observa que con el cambio climático se espera que estos eventos incluso se vuelvan aún más recurrentes. Hay que tener en cuenta de que esta zona donde se ve este aumento en la frecuencia de los fenómenos también es la zona con mayor cantidad de población de nuestro país. Así que es necesario reforzar y fortalecer lo que es la educación meteorológica e informar de manera mucho más frecuente las situaciones meteorológicas debido al impacto que estos puedan llegar a tener. Hablemos de eso, pero primero, ¿se prevé, o al menos es posible hoy avisorar que un fenómeno como el del fin de semana esté presente en las próximas semanas? No, por ahora no hay una situación similar en los próximos 7 días. Sí va a haber algunas tormentas, pero ninguna de intensidad ni remotamente parecida a lo que hubo el fin de semana. Pero perdón, usted me está diciendo solo en los próximos 7 días. ¿Es posible que las características climatológicas que favorecen fenómenos como este bajan o se fortalecen durante, por ejemplo, el periodo del verano?
No, se fortalecen durante el periodo del verano y además este año en particular van a estar doblemente fortalecidas debido a que tenemos la influencia del fenómeno del Niño. El fenómeno del Niño en nuestra zona potencia este tipo de tormentas intensas y severas, ¿sí? O sea, ya se venía anunciando que con el Niño los fenómenos extremos tenían más chance de ocurrir y es lo que venimos observando en el último mes y medio. Claro, y efectivamente es lo que vimos en el hemisferio norte, ¿no es cierto? Un tipo de tormentas que provocó inundaciones como no se habían visto al menos en los años recientes y además con mucha mayor periodicidad o en sectores donde incluso no se habían visto antes. O sea, son más los sectores que hoy están expuestos a tormentas que son como casi de carácter tropical, con también fuertes vientos, entre medio de altos grados de calor, también alta temperatura. Entonces es posible, y eso es importante, anunciar que para la época del verano fenómenos como este se van a repetir. Desde ese punto de vista, cuando usted habla de la educación meteorológica, es importante prevenir, porque estos fenómenos van a existir durante el verano, prevenir y adaptarse para mitigar los efectos que esto genere. ¿Qué hay que inculcarle hoy y con mayor urgencia en el marco de lo que usted llama educación meteorológica a la ciudadanía? Bueno, lo primero es que este tipo de eventos sirve para concientizar a la gente de que somos vulnerables a este tipo de situaciones. Hoy lo que nos está pasando es que luego de estas tormentas la gente se comunica con nosotros y nos dice, pero esto nunca pasaba acá. Sí, y no es la primera vez que pasa. En el año 2012 tuvimos una tormenta muy similar que incluso tuvo ráfagas de viento superiores a estas intensidades acá mismo en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, generar conciencia de que en nuestra zona estos fenómenos ocurren. Pero además van a ser con más frecuencia, que eso es lo relevante. Además eso, que tenemos un sistema de alerta temprana que funciona de manera excelente y que la gente tiene que acostumbrarse a consultarlo a diario, a ese sistema de alerta. Tiene que acostumbrarse a informarse sobre la situación meteorológica y también conocer qué es lo que se debe hacer para prepararse para cada situación. ¿Y qué es lo que se debe hacer? Bueno, a ver, lo principal es, pensando que estos fenómenos van a ser cada vez más frecuentes en el futuro, adaptarnos a que esto ocurra, ¿sí? Preparar nuestras viviendas, sobre todo, para que soporten vientos cada vez más intensos, tormentas cada vez más intensas, granizo cada vez más grande. Una de las cosas que pasó con esta tormenta es que muchos edificios, hoy los edificios se construyen sin persianas, por ejemplo, y muchos edificios reventaron los vidrios. Claro. Hubo muchísimos heridos por cortes debido a que los vidrios están expuestos. Las persianas o los postigones siempre fueron una defensa contra este tipo de fenómenos. Entonces, bueno, pensar que en el futuro quizás todas las viviendas deberían tener alguna protección por el estilo, o vidrios blindados, o vidrios que por ahí se astillen pero que no se rompan. Es muy importante, quizás nosotros vivimos, por ejemplo, en un país telúrico con gran nivel de sismo y las regulaciones para la construcción incluyen que efectivamente los efectos de un sismo sean menores que los que si no existieran esas regulaciones de construcción sísmica. En el caso de Argentina, pensando en la política pública, la idea es establecer regulaciones en el futuro para, por ejemplo, la protección, como usted señalaba, de las ventanas, de los vidrios, y no, la protección de la población en realidad en torno a esto. En particular, hoy es un muy buen mensaje para los efectos climatológicos que vamos a ver durante este verano. A las personas que nos están escuchando y que viven precisamente en esta zona, no solamente, como usted bien decía, perdón, en Buenos Aires, también en Uruguay y en otras partes de la región. Proteger los vidrios porque es algo que vimos este fin de semana y que van a avanzar también o que van a suceder en los próximos temporales que se van en este año o en el verano cuando se inicie el próximo. Vimos en pantalla también imágenes de la tala de algunos árboles. Importante también, las personas que fallecieron en Uruguay fallecieron precisamente por la caída de árboles. Y ahí la pregunta se relaciona con las autoridades ahora. ¿Qué tienen que hacer las autoridades para que los temporales que vamos a ver en el verano de Buenos Aires, de Argentina, de Uruguay, no generen tanto daño y sobre todo daño a las personas? Bueno, vos recién hablabas muy bien de lo que eran las regulaciones que tenían allí en Chile, las regulaciones para la construcción o para las ciudades. Eso acá en Argentina es prácticamente inexistente. Entonces, quizás lo primero que tenemos que plantear son las regulaciones que vamos a tener a partir de ahora. ¿Cómo podemos hacer ciudades que sean más resistentes y resilientes a los eventos meteorológicos que podemos tener ahora y en el futuro?
Claro, y en ese sentido avanzar, por ejemplo, con la tala de los árboles sería una de las medidas. Lo importante es que la autoridad actúe en este momento no solamente para la reconstrucción y el alivio de las personas que salieron afectadas durante este fin de semana, sino que actúe previsoriamente respecto de los eventos que vamos a ver durante el verano, ¿no? Exactamente. Sí, vos recién mencionabas el tema de las talas de árboles. Ahí hay ciertas cuestiones en las cuales no quiero ahondar mucho, pero hay pros y contras de talar los árboles. Perfecto. Porque así como se vuelven quizás peligrosos durante las tormentas, los árboles, la Ciudad de Buenos Aires tiene una gran cantidad de árboles con muchos espacios verdes y esto es quizás una de las medidas para mitigar el calor extremo que solemos tener durante el verano. Claro, es verdad. Entonces, la tala absoluta de árboles tampoco es una solución. Claro. O sea, lo que sí quizás es necesario realizar de manera rutinaria mantenimientos de lo que son los espacios verdes. Pero bueno, no solamente, a ver, tenemos mucha cantidad de árboles, entonces los árboles caídos fue como la imagen más que más se repitió, pero también hubo otros daños, hay muchas chapas, muchos techos que volaron, de techos que quizás no estaban bien asegurados, hubo objetos que caían de balcones, incluso hay un video de un sillón que salió volando por un balcón. Claro. O sea, bueno, tomar conciencia de este tipo de objetos, de tomar los recaudos necesarios para que en la próxima tormenta esos objetos no generen más peligro ni para otras viviendas ni para la vida de las personas que son sorprendidos por estos fenómenos en la calle. Muy bien a lo que usted apunta, no queremos además provocar ninguna confusión cuando hablamos de la tala de árboles o cuando hablo personalmente de la tala de árboles. Claro, efectivamente no me refiero a que se eliminen los árboles, no queremos crear esa sensación, al contrario, lo hemos dicho permanentemente, la protección de humedales, la protección de zonas verdes precisamente, ayudan también a proteger a la ciudadanía de inundaciones, de aluviones, también de los efectos del cambio climático, reducen la temperatura, la sensación de temperatura ambiente, todo eso es importante. Lo que sí, como usted señala, es la revisión y mantenimiento, ver efectivamente si hay árboles que están secos, envejecidos, pero que continúan parados, de qué manera se pueden cuidar para que efectivamente no produzcan estos destrozos, pero otros también, como son bienes inmuebles que usted señala no están en buenas condiciones y que pueden transformarse en material peligroso. Cindy Fernández, meteoróloga del Servicio Nacional de Meteorología Argentino, muchas gracias por esta conversación, muy útil también para advertir que esto va a seguir pasando, y eso es un mensaje no solamente para la ciudadanía, sino que también para las autoridades, porque va a pasar ahora, no en los próximos 7 días, pero durante el verano es probable que veamos repetidos fenómenos como este. Que esté muy bien. Gracias a todos ustedes, hasta luego. Un abrazo.